Santos. Y el Filipino comienza con ganchos abajo. Open a la cara. Se lo da Santos. John Riel, Cuadro Alas Casimero, Luis Pantera Neri. Nagkakati ka po mga laban, A3 Boxing TV. Isa sa mga lalaban na gustong may sakatuparan ng dating promoter ni John Riel Casimero ay ang bakbakang kontra kay Luis Neri. Dalawang knockout artists magsasalpukan, kaya't hindi na nakapagtataka kung sabik na sabik ang mga boxing fans sa posibleng sagupaan na ito. Ayon mismo sa Treasure Boxing Promotion ni Masayuki Ito, target nila ang laban sa pagitan ni Casimero at Neri, isang labanang siguradong puno ng aksyon at suntukang walang atrasan. At kung pag-uusapan ang kredibilidad ni Luis Neri, abay minsan na niyang pinabagsak ang monster na si Naoya Inoue. Bagamat natalo siya sa laban na iyon, napatunayan ni Neri na hindi siya basta-bastang kalaban. Tapang, lakas at gulat ang dala niya sa ring. At nitong Pebrero 2025, muling umingay ang pangalan ni Neri matapos niyang patulugin sa round 7 ang Japanese boxer na si Kyusuke Kameda sa Laban Mexico. Hoy, como duele el cuerpo. ¡Arriba, misil! ¡Ay, olor a pólvora! ¡Se va a terminar la pelea! Pero siyempre, hindi rin nagpahuli si John Riel, Cuadro Alas Casimero. Sa kanyang huling laban sa Japan, mismo sa harapan ni Inoue, pinabagsak niya ang Mexicanong si Saul Sanchez. Lalong lumakas ang usap-usapan. Handa na nga ba si Casimero para sa mga elite level na laban? At kung may duda pa kayo sa lakas ni Casimero, balikan natin ang isa sa kanyang pinakadominanting performance. Ang laban kontra sa knockout artist ang binansagang Cobra ng Mexico na si Armando Santos. Si Santos ay isang dating NABF Flyweight Champion, IBF International Champion at WBC US Champion. Samantalang si Casimero ay dating IBF Junior, Flyweight Champion na galing sa 6 na sunod na panalo at nagpapasyang umakyat ng timbang para sa mas matitinding laban. Ginanap ang laban sa mismong teritoryo ng kalaban sa Mexico, kaya't isa lang ang target ng kampo ni Casimero. Tapusin ang laban sa knockout para iwas sa dayaan. Pagbukas pa lang ng unang round, sunod-sunod na matitinding suntok agad ang pinakawalan ni Casimero na nagpayanig kay Santos. Napayakap na lang ang Cobra ng Mexico kapag tinatamaan. Esperemos que aquí pues no sea la excepción. Mucha experiencia de estudio. Utilizando un poquito el llaveo. Buena y izquierda-derecha por parte del filipino que, oiga, comenzó con todo, dando golpes ahí. No, se defiende hasta el momento. El boxeador Armando Santos que va a tener que meter Lo puso mal a Santos. Y parece que la pelea no va a... Creemos que ya asimiló sus golpes. Tiene la guardia muy bien puesta. Armando Santos lo hemos tenido también aquí en Fox Deportes, algunas peleas. Hemos visto que descuidaba su guardia, ahora le hemos que está bien cerrado. Y sigue bloqueando los golpes fuertes de Casimero. Cara de su rival. Ahí los dos en el centro. Mira qué golpes tira ahí ese gancho a la cara. Ay, bueno, no, pero ahí de mano izquierda y salió como un torbellino enfrente de Armando Santos, pero vamos que parece que ya se recuperó ese golpe de mano derecha. Volados, la izquierda volada de Casimero y ve como ya mucha potencia bastante. Bueno, pues vamos a ver el Cobra. Sigawan ang Mexican crowd tuwing tatama si Santos, pero hindi natinag dito si Cuadro Alas. Ahí los dos en el centro. Mira qué golpes tira ahí ese gancho a la cara. Ay, bueno, no, pero ahí de mano izquierda y salió como un torbellino enfrente de Armando Santos, pero vamos que conectando, lo está lanzando Casimero y sigue lanzándolos. El upper también lo está conectando. Ahí es como remata con la derecha. Otra vez, lo que trae Casimero es que tiene una seguidilla de 8 tiros. Recuerden que si gana esta pelea, pues va por el título. Contra el campeón es Matt Ruenrum. Pues tiene lo suyo, ya lo manda para atrás con esos volados de mano izquierda. El cuerpo sigue conectando a Santos. Sí, por eso está tras. Run es el campeón de Tailandia, un nombre medio raro, Matt Ruenrum. Sí. Pero aquí vemos que están en pelea de eliminatoria. Sí, el eliminatoria, sí. Los dos quieren ese título, por eso están peleando pues con todo. Sobre todo el filipino, que salió lanzando muchos golpes. Que también
también Armando Santos tiene lo suyo, ya lo manda para atrás con estos volados de mano izquierda. El cuerpo sigue conectando a Santos. Si se está recuperando Santos. Por eso está tratando ahí de conectar sus mejores golpes para finalizar este Sa isang malupit na kaliwa, bagsak agad si Santos. Tumayo pa siya bago matapos ang round, pero halatang hilo na. Sus mejores golpes para finalizar este durísimo al metón de su rival, lo manda a la lona. Sorprendido ya para acabarse el round, sonó la campana al mismo tiempo, lo conectó y sorprendido Santos, lo salvó la campana. Automáticamente es un round 10-8 para la esquina roja donde está John Riel Casimero. Salió decidido, salió a acabar la gente. Al metón de su rival, lo manda a la lona. Sorprendido ya para acabarse el round, sonó la campana al mismo tiempo, lo conectó y sorprendido Santos, lo salvó la campana. Sa pangalawang round, dito na tuluyang bumigay ang Cobra na nagmistulang bulati sa harap ng fans. Filipino comienza con ganchos abajo, ópera la cara, gol. Se la lona Santos. Yo pienso que se acabó la pelea, Samuel. Mis amores, pienso que ya no se va a recuperar. Mula sa mabilis na suntok ni Casimero, diretso sa panga, bagsak ulit. Gusto pa sanang bumangon ni Santos, pero pinigil na ng referee upang hindi na lalong mapahamak pa ang kanilang champion. Ganchos abajo, ópera la cara, gol. Se la lona Santos. Yo pienso que se acabó la pelea, Samuel. Mis amores, pienso que ya no se va a recuperar. Está con muchas dificultades la Cobra Santos. Acabó la pelea, sí, muy mal. Este filipino se ve que tiene dinamita en sus nudillos. Panalo si Casimero via second round technical knockout. Isa na namang highlight win na nagpapatunay ng kanyang lakas, bilis at killer instinct sa ring. Sa ganyang performance, magiging world champion pa kaya muli si Casimero? At kaya ba nitong pabagsakin si Luis Neri at isunod si Naoya Inoue? Ilagay mo na ang opinyon mo sa baba at huwag kalimutang banggitin kung taga saan ka para makita natin kung hanggang saan umabot ang suporta kay Cuadro Alas. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.